Fijaros si hoy hace calor. Hace muchísimo calor que en el vídeo anterior visteis el abanico. En este también lo vais a ver y no descartéis que en el siguiente igual. Pero bueno, no vamos a hablar de abanicos. Vamos a hablar de una comparativa de las mías. Esta vez voy a comparar un mito o una leyenda, según como queréis mirarlo, de un tema que ya he hablado aquí y la película que hay al respecto. Todos conocéis la película. Y los que se han leído la historia o han estudiado mitología o son entusiastas como yo, bueno, nos hemos llevado la mano a la cabeza un par de veces. Ojo, que la peli no es mala, ¿eh? Ojo. Si queréis entenderme y comprender a qué historia me refiero, vamos a seguir hacia adelante. Dios, qué muros más altos. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros, de pelis y de mitología. Bueno, técnicamente esto es sección pelis, pero también podéis considerarlo mitología, porque vamos a hacer un peli versus mito o peli versus libro. No lo denomino libros porque estamos hablando de la comparativa de Troya. La peli Troya con la guerra de Troya que se cuenta en las obras de Homero, que ese vídeo os lo voy a dejar en la caja de descripción. Hice ese vídeo para este preciso momento. Y bueno, porque quería contar la guerra de Troya, básicamente. Pero bueno, sin enrollarme más como una persiana, vamos a hacer esas diferencias. Notorias, muy notorias. Voy a deciros, sin tapujos, de forma muy resumida, que hasta se podría contar en un short, en la peli Troya no hay dioses. No hay dioses griegos, como muchos son mencionados. Y en la Ilíada son los personajes más importantes de la guerra de Troya. Y bueno, esto es todo lo que puedo decir acerca de la diferencia de peli. No nos pasemos. Hay bastantes más diferencias. Lo que pasa es que el quitar el concepto dioses le quita un componente muy importante a la historia de la Ilíada. En la película, vale, es un concepto muy interesante, pero es que le quita un poquito la gracia a la historia. Le quita bastante epicidad. Lo hace un poquito demasiado sencillo, pero ojo que la peli se disfruta y no solo porque sale Brad Pitt enseñando músculo y a Orlando Bloom y a Eric Bana. No, la peli tiene sus cosas buenas, pero vamos con las otras diferencias. Os voy a dar la versión más larga del vídeo. En la Ilíada se nos cuenta que la guerra de Troya duró 10 años y fue una auténtica odisea llegar hasta Troya. O sea, entre que cabrean a Artemisa, Agamenón a Artemisa, que hay expediciones que salen mal, el oleaje y un par de cabreos más hacia los dioses solo para llegar hasta Troya. En la película eso se resuelve súper mega rápido. Llegan sin ningún problema, sin ningún dios cabreado, sin problemas de clima, o sea, y bastante grande fue la comitiva de los griegos que, aquí viene otra diferencia. En la película se les llama griegos, pero en la Ilíada se les llama aqueos. Esto es una pequeña diferencia, pero es algo a tener en cuenta, que incluso en el vídeo de la guerra de Troya lo menciono. Es que la Ilíada empieza con un conflicto entre Agamenón y Aquiles, que básicamente en la Ilíada Aquiles tenía como esclava a Briseida. Briseida en la película adquiere mogollón de protagonismo, es el interés romántico de Aquiles, en la Ilíada tampoco llega tanto. Y luego tenemos que Agamenón tenía una esclava llamada Criseida. Vale, pues resulta que por una serie de oráculos y profecías, Agamenón tenía que devolver a Criseida. Esto es de la Ilíada. Y por lo tanto, como él quería una esclava, se lo quitó a Aquiles. Y esto provocó de que Aquiles se retirara de la guerra de Troya. En la película, básicamente vemos de que Aquiles se enamora de Briseida y Briseida medio lo convence de que deje la guerra de Troya. Pero
Briseida tiene mucha más importancia en la película. Y todo porque quitaron un componente muy importante en la Ilíada, y es el papel de Patroclo. En la película, simple y llanamente, es el primo de Aquiles. Patroclo, en la Ilíada, era el mejor amigo, guión, el amante de Aquiles. Tanto en la película como en la Ilíada es cierto de que por culpa de Helena comenzó la guerra de Troya, porque Helena se fugó con París y pasó de reina de Esparta a princesa de Troya. Eso es verdad. Ahora bien, los motivos por el que París se enamoró de Helena, aquí viene el concepto de dioses, porque también en la caja de descripción os voy a dejar el juicio de París, que fue en el que París eligió a la más hermosa de las diosas por culpa de una manzana. Esa diosa fue Afrodita, y Afrodita ayudó a París a conseguir a la mujer más bella. ¿Quién es la mujer más bella? Helena. Y ahí, de según qué versión, Helena se enamoró de París y se fue a Troya, o París secuestró a Helena y se la llevó a Troya. Aquí en la película se saltan todo el componente de Afrodita y directamente París y Helena tienen ahí un rollito enfrente de Menelao, que Menelao es mucho más antagonista y asqueroso en esta película que en la Ilíada. Ahora hablaré de Menelao. Pero por lo demás, no es la gran diferencia. Es solo que se quita el componente Afrodita del todo. Absolutamente del todo. ¿Y por qué digo de que Menelao es mucho más asqueroso y antagonista que la Ilíada? En la película es que simplemente le importa 8,80 Helena. Él solo quiere recuperar el honor, quiere que le paguen por la ofensa de haber secuestrado a su reina. Aunque vemos que en la película de que Menelao se los pone a Helena con cualquiera. Así que llegamos al momento en el que Menelao se enfrenta a París. Y aquí hay diferencias muy significativas. Menelao y París en ambas versiones se enfrentan entre sí. Y sí es cierto de que París en ambas versiones pone pies en polvorosa. Pero en la Ilíada, París es ayudado por la diosa Afrodita. Afrodita lo salva a tiempo y hiere a Menelao. Pero es que la película es un poquito más penoso, las cosas como son, porque París se acobarda y se esconde en las piernas de su hermano Héctor. Héctor en la Ilíada no aparece en esta pelea y no mata a Menelao. En la película matan a Menelao, lo matan de forma prematura porque en la Ilíada Menelao sobrevive a la guerra de Troya, coge a Helena y se van juntos a Esparta de nuevo. Incluso hay un episodio en la Odisea en el que el hijo de Odiseo les pregunta a ambos reyes: ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? Evidentemente la parte esa no la iban a poner. Pero quedaros con el nombre de la Odisea porque es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, Menelao se muere de forma prematura en la película. Bueno, hay más de una muerte prematura en esta película. Por ejemplo, el del personaje Ajax. Bueno, para empezar, hay dos Ajax en la Ilíada. Ajax el pequeño y Ajax el grande. O Ajax el mayor y Ajax el menor. Y hay una mezcla de ambos Ajax en esta escena en la que Héctor se enfrenta a Ajax y lo mata. Pero es que ninguno de los dos Ajax muere en este momento. Se enfrentan Héctor y Ajax el menor, pero el menor se muere a manos de Poseidón después de la guerra de Troya. Ajax el grande muere a manos de una pelea que tiene con Odiseo por la armadura de Aquiles. Porque Ajax quería la armadura, Odiseo también, se enfrentan y Odiseo lo gana. ¿Por qué se iban a enfrentar? Por la armadura de Aquiles. Aquí viene una diferencia muy importante. La propia figura de Aquiles en la película lo cambiaron un mogollón. Sí, era sanguinario, le gustaba mucho la guerra, pero ojo, solo con Aquiles podría dar un vídeo aparte de los cambios que hicieron para que Brad Pitt luciera, no es por nada. En la Ilíada, Aquiles, se cuenta de que era hijo del mortal Peleo y de la ninfa Tetis.
Se menciona un poco al padre por encima en la película. No se le ve en ningún momento. Ahí está correcto porque en este momento estaría muerto el padre de Aquiles. Solo se ve una escena en la que vemos a la madre hablando con Aquiles en plan, si te quedas en la isla serás feliz pero morirás olvidado y si vas a la guerra serás recordado pero morirás prematuramente. Es lo más parecido a mitología que vamos a ver en esta película. Lo cual no me queda claro si realmente veía el futuro o era una madre que empezó a sumar 2 más 2. No lo sé, la verdad. También, bueno, ya he hablado del interés amoroso en la película y en la Ilíada, que son bastante diferentes. Como veis, se le quita el concepto de la divinidad a Aquiles. Dice que los dioses lo envidian, yo los conozco, pero en la película te dan a entender de que hace una suposición. No hay una prueba en la película de que haya un dios. No lo hay. Repito mucho de que la ausencia de dioses, pero es que hay unos cuantos episodios que se podrían haber contado con aparición de un dios del Olimpo. ¿Y por qué os suelto esta chapa de Aquiles? Por su muerte. En la película muere al final rescatando a Briseida, matando a Agamenón y ensartado con las flechas de París. Vale, hay partes que son ciertas y partes que son completamente falsas, o por lo menos diferentes a la Ilíada, porque en la Ilíada, en el momento que asaltan Troya con el caballo, Aquiles estaba más que muerto, por lo tanto, la pelea entre Áyax el Grande y Odiseo ocurre después de la muerte de Aquiles, por un asalto de los troyanos, y sí, su verdugo fue París, pero solo necesitó ensartarle en el talón. En la película sí, le insertaron en el talón, pero yo creo que fue más un guiño a la Ilíada que el hecho de que realmente eso lo mataron. ¿Y por qué en el mito de la Ilíada Aquiles muere solo ensartándole con un talón? Porque era bastante invencible. La madre lo había sumergido en la laguna Estigia para que fuera inmortal, invencible. ¿Qué pasa? Se dejó un trocito, se dejó el talón. Un fallo muy tonto. ¿Y qué potra tenía París en ese momento? Bueno, en la película también, seamos justos, con todo el lío y todo el caos que se estaba montando, Orlando Bloom le acertó con Aquiles, con las flechas. Hombre, a ver, fue más noble en la película las cosas como son, pero es una diferencia muy grande. Que en el asalto a Troya, Odiseo y pocos personajes más sobrevivieron para contarlo. Es que salvo por el detalle de Aquiles y la participación de Briseida, que, como ya os he dicho, bastante más notoria que la Ilíada, sí fueron bastante fieles con esa escena. Aunque hay un par de diferencias. Por ejemplo, en la película se dice que rindieron culto a Poseidón haciendo el caballo de Troya, y los troyanos muy confiados lo metieron. Un personaje que sobrevivió más de la cuenta, París, en este momento también falleció a manos del personaje llamado Filoctetes. En la película, Orlando Bloom sobrevive bastante. Y también en la Ilíada, a quien se le hace culto es a la diosa Atenea para una buena travesía. En cualquier caso, meten el caballo en Troya y así los griegos consiguieron asaltarlos cuando ya estaban bastante confiados. Y sí, la idea se le ocurrió a Odiseo, que aquí lo llaman Ulises, pero es un poco como con Hércules, que eso es el nombre romano. Y el nombre griego era Heracles, pues aquí 3/4 de lo mismo. Ulises es el nombre romano de Odiseo. Y otra cosa, muy importante. Aquí se cuenta prácticamente toda la Ilíada, pero el capítulo del caballo de Troya es el principio de la Odisea, en el que el protagonista pasa a ser Odiseo. La Odisea es esta historia en la que, después de la guerra de Troya, Odiseo tarda unos 10 años en volver hasta su casa. Una historia bastante truculenta, muy truculenta. Y Patroclo se da bastante más importancia en la Ilíada que en la Odisea, aunque la escena más memorable es precisamente en su muerte. Ahí ambos formatos están de acuerdo.
En la película vemos de que Aquiles prohibió por activa y por pasiva que su primo y los Mirmidones se metan en la guerra. Patroclo coge la armadura de Aquiles y a escondidas se mete en la guerra de Troya. Todos creen de que es Aquiles. Hombre, lógico, entrenaron juntos. Puede imitar sus movimientos. En la Ilíada no ocurre realmente así. Aquiles sigue sin participar en la guerra de Troya, pero permite que Patroclo coja su armadura, coja los Mirmidones y vaya a la guerra de Troya. En cualquier caso, muere a manos del príncipe troyano Héctor. Y Aquiles, en ambos formatos, se cabrea que da gusto. Y la pelea entre Héctor y Aquiles realmente ocurre igual, a lo mejor hay una pequeña diferencia. En cualquier caso, muere Héctor, Aquiles lo arrastra a su campamento y aquí hay una pequeña diferencia con respecto a la participación de Príamo en la conversación con Aquiles. Sí, efectivamente, Príamo le reclama y le suplica a Aquiles, por favor, dame el cadáver de Héctor, déjame que le haga los rituales fúnebres que se merece como príncipe y como mi hijo. Vale. Pero en la película vemos de que se cuela como Pedro por su casa. La excusa que pone, conozco más esta playa que vosotros. Hombre, eso cuesta un poco creerlo. A ver, sí que conozco las playas, vale, pero que había un mogollón de soldados griegos. ¿Me vas a decir que has podido colarte? En la Ilíada tienes una excusa más creíble. Te ayudó un dios, más concretamente el dios Hermes. Hermes fue a ayudar a Príamo a hablar con Aquiles. Y bueno, Aquiles accede, está de acuerdo con Príamo de darle a Héctor y se le dan los rituales fúnebres. Y ahí realmente es cuando acaba la Ilíada. Y podríamos decir que ahí se podría haber acabado la película de Troya. Pero claro, esta historia, la guerra de Troya, se conoce más por el final, por el caballo. Así que yo entiendo que alargaran un poquito más la trama. ¿Y qué podemos decir de la figura de Odiseo-Ulises? Que interpreta Sean Penn, uno de los pocos papeles en los que no se muere. Tenía que decirlo, por favor. Bueno, a ver, sí, participa en la guerra de Troya, bastante activo, y si tuvo la idea del caballo de Troya. Vemos que en la película es un rey un poquito pasivo, en plan, bueno, tengo que seguir a Agamenón para poder luego reinar en Ítaca. ¡Qué remedio! Pero el principio sí es bastante diferente. En la película vemos de que Odiseo-Ulises, voy a llamarlo Odiseo, me sale un poco como con lo de Heracles, no es por nada. Vemos de que va a ir a buscar a Aquiles y se lleva a Patroclo ya de paso. Esto no ocurre en la Ilíada, en absoluto. No va a buscar a Aquiles. De hecho, él quería evitar ir a la guerra de Troya alegando locura, diciendo que se le había ido la olla y que por lo tanto estaba incapacitado para meterse en una guerra. Lo que pasa es que luego los griegos lo pillan, lo amenazan con vamos a matar a tu hijo como no vayas derechito a Troya. Hubiera sido una escena muy graciosa, bastante graciosa. Pero claro, querían poner a Odiseo un poquito menos cobardica. Preferían a un Odiseo pasivo. Bueno, vale, ¿de acuerdo? Se acepta como animal de compañía. ¿Y Agamenón? Bueno, Agamenón sí. Ocurre un poquito como con Menelao. Se les fue un poquito la mano, con la villanía. Porque aquí Agamenón es codicioso, se aprovecha de la desgracia de Menelao, de que le secuestraron a la mujer para conquistar Troya, está ebrio de poder para conquistar todos los territorios conocidos, tiene a los reyes ahí agarraditos, bien agarraditos, y bueno, la pelea con Aquiles es mucho más frenética, mucho más fuerte. En la Ilíada tampoco es para tanto. Sí, es ambicioso, pero respeta un poco más a Menelao. No tiene tantas peleas con Aquiles. Bueno, el episodio de Briseida es que aquí Agamenón no le da tanta importancia a Briseida, salvo por el hecho de, bueno, necesito disfrutar. Claro, como no tiene la figura de Briseida no está, ahí se nota bastante la diferencia. Pues su final, sí, es bastante diferente, porque en la película vemos de que muere a manos de Briseida cuando Agamenón la estaba atacando. Y ahí Briseida fue bastante más inteligente.
El Ilíada es uno de los supervivientes de Troya, aunque tampoco duró mucho más, porque tras volver a su hogar, Micenas es asesinado por su esposa Clitemnestra, os pongo el nombre aquí, y su amante Egisto. O sea, no era muy querido por la mujer, así que, bien, a lo tonto, ahí hay una similitud. Agamenón fue asesinado a manos de una mujer. Justicia poética, dejémoslo ahí. Y bueno, hay bastantes más diferencias, pero estas son las más notorias entre la Ilíada y parte de la Odisea con la película de Troya. Para los no amantes de la mitología o los no muy entendidos, esta película se disfruta, hay acción, va bastante bien. Para los que a lo mejor queríamos ver a Atenea, a Afrodita, a Ares, a Poseidón, a Hera, a todos los que participaron de los dioses, si nos hubiera gustado muchísimo. Y es que también hay más personajes, más héroes que salen aquí en la guerra de Troya y los quitaron. Filoctetes es uno de los que he mencionado. Diomedes, sí, también te podría haber aparecido en la película y no lo hicieron, que se pelea con Ares. Mira, otro episodio en el que aparece un dios y no lo ponen en la película. Por lo tanto, sí, yo creo que está bien la película, pero copetas, unos dioses no hubieran venido nada mal. Y esto es todo lo que puedo decir acerca de las diferencias entre la Ilíada y la película Troya. Me encanta hacer este tipo de comparativas, espero conseguir más. No necesariamente tiene que ser peli versus mito, también puede ser peli versus libro. De hecho, tengo uno pensado. Después del mes de julio puede que os traiga alguna diferencia, alguna comparativa más. Pero bueno, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad, opinad, básicamente. ¿Creéis que el concepto dioses tendrían que haberlo puesto en la película? ¿O no era necesario y la peli sigue siendo chulísima? Creo que sí le hubiera venido bien un poquito más de mitología, pero la peli no está del todo mal. Ha habido pelis mucho peores, hacerme caso, relacionados con la mitología griega, y algunos incluso más recientes que Troya. Incluso os lo he traído aquí en el canal. Ahora, bichad un poquito en mi canal para averiguarlo. Así que, bueno, eso es todo, así que nos vemos en el próximo vídeo. Oye, la tonta no uso el abanico apenas en este vídeo.